Siempre hubo preguntas, pero ninguna respuesta. Solo podré encontrar la solución luchando, porque sé que estará al final del camino. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un hack room de Pokémon muy interesante que ha sido actualizado hace poco, vamos, este mismo octubre. Te recuerdo que subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y dale a like, que tengo otras reviews muy interesantes que solo saldrán si llegamos a 500 likes, ahí lo dejo. Hoy vamos a responder algunas de las preguntas que más conocemos de Pokémon. ¿Qué hacía Rojo en el Monte Plateado? ¿Quién es el padre de Rojo? Seguro que alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, pues en esta historia vamos a conocer las respuestas a estas y muchas más, porque esta es de obligado cumplimiento traerlo al canal para que conozcas mucho más sobre este nuevo juego. Además, muchos de estos juegos también los juego por Twitch, como seguramente estaré haciendo ahora mismo si eres de los más Fast and Furious del canal. Pero también puedes seguirme por Facebook o Twitter, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon. Así que mira los links en la descripción que ahí lo tienes todo. Pokémon Secret Diaries es un hack room en inglés creado por Fred y Mansprat. Por ahora es una beta, pero podremos llegar hasta la ciudad de Vermilion. Como dije, el juego ha sido actualizado hace muy poco, por lo que no muchos lo vais a conocer. Ahora hablaré de los Pokémon, que tendremos desde la cuarta generación hasta la séptima generación, pero no será lo mejor. Podremos pelear con movimientos Z y Mega Evolución en batalla. Esto es lo que más vamos a disfrutar, pero seguro. Sobre todo cuando tengamos futuras actualizaciones del juego. Como he dicho, no está abandonado como otros títulos, ya que ha tenido actualización hace poco y tendremos muchas más según el autor. Esto es un gran punto a su favor y creo que hay que mencionarlo para que lo tengas en cuenta. Además, el juego está pensado para jugadores un poco experimentados, por lo que veremos un aumento de la dificultad y muchas cositas nuevas. También tendremos un repelente estilo blanco y negro, que a mí me gusta bastante, por lo que podremos entrenar de una forma sencilla, aunque eso no quita que siga siendo bastante complicado avanzar. Se ha incluido tipo hada y diferencia de daño físico con especial. Además tendremos movimientos y habilidades hasta la octava generación, con un sistema de batalla actualizado, con batallas dobles también. Incluso para los más viciados que quieren todos los Pokémon, vamos a poder tener 24 cajas para llenar todo de Pokémon. Vamos, vas a reventar. Sobre los gráficos hay que decir que son bastante bonitos. Tendremos un sistema de día y noche in-game, por lo que irá cambiando automáticamente. También podremos ver cambios en los mapeados, ya que en cada uno tendremos diferentes efectos de tiempo. Los sprites de personajes es verdad que no han tenido muchos cambios, pero los gráficos exteriores e interiores sí los han tenido. La verdad es que quedan perfectos y tienen muchos cambios bastante bonitos. Incluso se ha modificado la pantalla de inicio de la pelea, algo diferente que me gustó mucho y es muy llamativo. Como dije, la región será la misma que conocemos, Kanto, pero con las actualizaciones también se va a incluir Johto, por lo que tendrá 2 regiones, sí, 2. Como ya dije, hasta ahora llega Vermilion y poco más, tendremos que ver las futuras actualizaciones para saber más sobre el juego. Eso sí, el mapa puede ser Kanto, pero tendremos muchas mejoras ya sea en mapeados como en las ciudades, con muchísimas sorpresas. El juego va a tener nueva historia, ya que vamos a responder algunas de las preguntas de Pokémon Rojo y Azul que muchos nos hemos hecho alguna vez y yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Por qué Red fue al Monte Plata? ¿Quién es el padre de Rojo? ¿Cuál es el secreto detrás de la gran guerra a Pokémon? ¿Quién fue el primer campeón de Kanto? Son muchas las preguntas que tenemos sobre los juegos originales, es por ello que con este hack room quisiera responder las grandes preguntas del mundo Pokémon. Seguro que tú mismo alguna vez te has preguntado lo mismo. Todos nos quedamos con las dudas ya que nunca tuvo una respuesta ni creo que la haya de forma oficial ya en un futuro. Ahora eso sí, voy a dar mi opinión personal, que siempre me gusta darla para que tengáis otro punto de vista. Creo que el juego tiene mucho potencial, si es verdad que uno de los puntos malos es que sea una beta, pero hay que pensar en positivo. Posiblemente con el tiempo tenga mucho más contenido, por lo que podremos disfrutar mucho más de los movimientos Z, mega evoluciones en batalla y muchas cosas más que va a haber en el juego. La verdad que me sorprendió ver una actualización de este título y creo que es bastante bonito que muchos creadores sigan sacando nuevas actualizaciones. Y sí, al final eso termina siendo
lo mejor de este mundillo. En sí los gráficos son excelentes, aunque no llama tanto la atención con los sprites, eso es verdad, vamos a ser sinceros. Que siguen siendo de Pokémon Rojo Fuego. Eso tampoco va a ser malo, ya que son simples y estamos acostumbrados. Tampoco vamos a ponernos pijos ahora. Lo mejor del juego, como he dicho, es la historia, ya que el autor trata de resolver algunos de los misterios que encontraremos en la saga original de Pokémon Rojo y Azul. A mí en particular, la guerra Pokémon es un tema que me encanta, por lo que al ver que también trata ese tema, me encantó. Creo que la guerra Pokémon y algunos de los acontecimientos anteriores a Rojo y Azul son temas que han dado mucho de qué hablar para la comunidad de Pokémon, ya que es un momento clave que pudo cambiar el mundo Pokémon por completo. Ahora me dirás, pero Crónica, deja de dar la brasa y dime si me lo descargo o no. Pues sí, maníaco, yo creo que deberías probarlo. Sé que es un juego cortito, pero la verdad que tiene mucho más que otros juegos. Se han incluido nuevos eventos y Pokémon, por lo que aunque hagas la historia un poco rápido, podrás disfrutar 1 o 2 horitas de la aventura, sobre todo si vas tranquilamente haciendo los nuevos eventos. El juego tiene mucho potencial y espero ver futuras actualizaciones, ya que eso sí, tendrá Kanto y Yoto como segunda región. Y bueno, como siempre, si te ha gustado, pues tienes que dejar tu like para que así sepa yo que te ha molado y sacaré una nueva actualización en un futuro, si la hay, que esperemos que sí, de este juego. Me encantaría ver tu comentario para saber cuáles son vuestros hack room favoritos o cuáles no, ya que me encanta leer vuestros comentarios. Pero eso sí, es momento spam, así que os dejo por aquí arriba unos vídeos para que veas otros top o reviews, no sé qué dejaré, seguramente unas reviews ahí muy interesantes de otros hack rooms o reviews que haga para el canal, así que bueno, no te pierdas nada, joder, ahí lo tienes. Y bueno, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que como he dicho subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. Además de dejar tu like, ¿por qué no vas a dejar tu like? Dímelo a la cara. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y bueno, pues si te ha gustado te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes, y un link en todo el medio para que, eso sí, tengas la info y descarga de este juego y puedas jugarlo tranquilamente y no me preguntes ahí abajo. Y ya sí que sí, os dejo y hasta el siguiente. ¡Un saludo!